buen día, mi nombre es Jason López del programa de Ingeniería Química en la Universidad de Pamplona y el tema que les voy a hablar hoy es la nomenclatura química de los compuestos inorgánicos. Antes de explicar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, les voy a explicar cómo identificar cada uno de estos compuestos. Los compuestos inorgánicos se dividen en 4 grupos principales: los óxidos, las bases, los ácidos y las sales. Iniciemos explicando el grupo de los óxidos. ¿Cómo identificamos a un óxido? Tenemos 2 condiciones. La primera es que el compuesto tiene que terminar con oxígeno y tiene que estar formado por solo 2 elementos. De los óxidos tenemos 2 grupos, que son los óxidos básicos formados por un metal y un oxígeno, y los ácidos formados por un no metal y un oxígeno. Tenemos 3 compuestos inorgánicos, los cuales vamos a identificar si pertenecen a los óxidos o no, mirando si cumplen con estas condiciones. Primera condición: tienen que terminar con oxígeno. Como nos damos cuenta, aquí todos nuestros compuestos terminan con oxígeno, o sea, cumplen nuestra primera condición. Pero tienen que estar formados solo por 2 elementos, y como nos damos cuenta, solo el primer compuesto y el segundo compuesto tiene 2 elementos. El Na2SO4 ya tiene 3 compuestos, así que este no sería un óxido. Los ácidos. Para identificar un ácido lo vamos a hacer de una manera muy simple, la cual es que su fórmula química siempre va a iniciar con hidrógeno. Aquí tenemos 3 ejemplos: HCl, H3PO4 y HClO. Hidrógeno, siempre inician con hidrógeno. Como nos damos cuenta, este inicia con hidrógeno y este también. Por lo cual todos estos 3 elementos compuestos son ácidos. Tenemos 2 tipos de ácidos: ácidos hidrácidos, que son los que tienen hidrógeno y un no metal en su estructura, y los oxácidos, que tienen hidrógeno, oxígeno y un no metal en su estructura. Rápidamente, este es un hidrácido porque solo tiene un hidrógeno y un no metal en su estructura. Este es un oxácido porque tiene hidrógeno y oxígeno y un no metal en su estructura. Otro oxácido porque hay hidrógeno, oxígeno y un no metal en su estructura. Las bases, también conocidas como hidróxidos. Para identificar una base lo vamos a hacer de una manera también muy simple, que es que su fórmula química siempre tiene que terminar con OH. Aquí tenemos 3 ejemplos de bases. ¿Y cómo sabemos que son bases? Porque su fórmula química siempre va a terminar con OH. Por ejemplo, en este caso el NaOH, el MgOH2 y el AlOH3. Por último, las sales. ¿Cómo vamos a identificar una sal? Muy fácil, descartando los criterios anteriores. Por ejemplo, una sal puede terminar en oxígeno, pero tiene que estar formada por más de 2 elementos. No puede comenzar en hidrógeno, no puede terminar con OH. Y lo vamos a explicar mediante 2 ejemplos. El NaCl no termina con oxígeno, entonces ya podemos decir que no es un óxido. El NaCl no comienza con hidrógeno, entonces no es un ácido. Y no termina con OH, entonces no es una base. Otro ejemplo es el Na2SO4. El Na2SO4 termina con oxígeno, sí, pero está formado por más de 2 elementos, o sea que no es un óxido. No comienza con hidrógeno, así que no es un ácido. Y no termina con OH, así que no es una base. La forma de identificar una sal es que siempre va a haber presencia de un metal y un no metal en su estructura. Por ejemplo, el NaCl está formado por un metal y un no metal. Aquí hay presencia de un metal y un no metal. Estas son las formas de identificar los compuestos inorgánicos.